Buenos días, siendo las 9:30 de la mañana del día 21 de julio del año 2017, se inicia la audiencia de tutela de derechos del investigado Pedro David Pérez Miranda en la investigación en el incidente 74-2015-27 ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Acreditación, Ministerio, investigado, nombre y apellidos, por favor. ¿Me escucha? Buenos días. Muy bien, ahora sí lo escuchamos. Buenos días. Su nombre y apellidos, por favor, su DNI. Nombre, apellidos y DNI, por favor. ¿Me escucha? Sí, pues le escucho. Buenos días. Ante todo. Mi nombre es Pedro David Pérez Miranda. Muy bien. Su DNI, por favor. Su DNI. 062-619-75. Muchas gracias. Defensa técnica, por favor. Señor juez de investigación preparatoria, público presente, en representación del ciudadano Pedro David Pérez Miranda, abogado defensor Benji Espinosa Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 57865, con domicilio procesal en la casilla 2568 del Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica 14415 del Poder Judicial, correo electrónico benji.espinosa@hotmail.com y teléfono de contacto celular 94711-3539. Para esta audiencia me acompaña como abogada interconsulta la colega a quien cedo el uso de la voz. Adelante. Buenos días, señor juez. Buenos días, abogados presentes. En este momento, abogado de interconsulta, Jennifer Estefanía Zabaleta Carvajal, con CAL 9484 y los demás datos ya consignados por el abogado. Muy bien. Se da cuenta de que el representante del Ministerio Público no ha venido a esta audiencia. Sobre la notificación, ¿me puede dar, por favor, cuenta? Señor juez y a todos los presentes, muy buenos días. Señor juez, doy cuenta usted que, conforme obra en el incidente 74-2015-27, en el folio 108, se ha notificado vía casilla electrónica al Ministerio Público a la siguiente dirección electrónica: 48704, ¿no? El día 13 de julio. Sí, es todo por lo que tengo que informar. Esta es la casilla correcta, ¿no? Sí. Verifica, por favor. Está en el expediente cero. Señor juez, conforme se aprecia en el folio 380, de igual manera, el Ministerio Público, en el expediente 74-2015-0, en cuaderno de la formalización, de igual manera, se notifica en la edición electrónica 48704, la misma que acabo de dar cuenta. Sistema, si hay algo, se ha presentado algo. Si no es así, voy a señalar nueva fecha. En fecha próxima, claro está, y con comunicación a la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos para que no se frustren las diligencias. ¿Ya? También me buscas fecha próxima, ¿eh? ¿Por qué motivo la tutela, doctor? Imputación concreta, señor magistrado. Muy bien. No hay escrito, entonces vamos a reprogramar con todos los apercibimientos. Búscame una fecha, de una vez. De una vez voy a fijar ahora mismo. ¿No hay problema? Sí. Fiscalía, ya estoy reprogramando la audiencia. ¿Usted es la Fiscalía?
Adelante. Su acreditación, por favor. Y razones, doctora, de la demora también. Toma asiento. Buenos días. Su acreditación primero, doctor. Sí, buenos días. Doctor Carguancho, quien se presenta acá, fiscal adjunta provincial del primer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial de lavado de activos, pero vengo en calidad de interconsulta. Lo que pasa es que el fiscal provincial, quien sustentará la presente diligencia, se encuentra a 5 minutos de camino porque ha tenido un pequeño imprevisto. La carpeta fiscal de la presente investigación se encuentran ahorita siendo descargadas en la entrada de la carpeta. Le solicito, si es que no hay oposición de las partes, nos conceda solamente el plazo de 5 minutos para nosotros poder presentarnos conforme corresponde. ¿Se le consulta? Con mucho gusto, señor juez. Muy bien. Se va a hacer una pequeño... Vamos a 5 a 10 minutos, ¿ya? Para no... Y empezamos, ¿sí? Sí, No tenemos muchas otra audiencia, ¿no? No tenemos... Ya, entonces 5 a 10 minutos como máximo para iniciar el debate. Sí tenemos todavía, ¿ya? Así que... Buenos días. Siendo 10 para las... o 5 para las 10, se reinicia la presente audiencia. Vamos a acreditar a la Fiscalía. Adelante, doctor. Buenos días, señor. Muchas gracias. Lizardo Pantoja Domínguez, fiscal provincial del primer despacho de la primera Fiscalía Superprovincial de Lavado de Activos, PR de Dominio, con domicilio procesal en el Girón Miro Quesada 260, tercer piso, con teléfono de contacto 987-513-433, correo electrónico lpantoja@mpfn.gov.pe. Muy bien. ¿Alguna observación para instalar la presente audiencia? ¿Ministerio Público? Ninguna. ¿Defensa? Ninguna, señor juez. Muy bien, vamos a iniciar esta audiencia. Se le cede el uso de la palabra a la defensa técnica para que sustente su pretensión procesal. Debe indicar cuál es su pedido, el motivo de la tutela, la base legal y la argumentación correspondiente. Adelante. Muchas gracias, señor juez de garantías. En primer lugar, le saluda el letrado Benji Espinosa Ramos, abogado defensor del ciudadano Pedro Pérez Miranda. La presente audiencia de tutela de derechos es invocada, señor magistrado, sobre la base de que, a criterio de la defensa, la Fiscalía, en una conducta abiertamente contraria contra la ley, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, viene manteniendo en indefensión a mi cliente porque no ha formulado una imputación clara y precisa en su contra. La legitimidad para deducir tutela es una legitimidad activa restringida. Como usted bien conoce, el artículo 71, numeral 4 del Estatuto Procesal Penal establece que solo el imputado puede invocar tutela. En segundo lugar, y atendiendo a su pedido, para poder definir cuál es el objeto de esta audiencia de tutela de derechos, es importante recurrir al artículo 71, numeral 2, y a la casación 136-2013 de Tacna, que ha establecido que un requisito importante en la tutela es identificar cuál de los numerales del artículo 71, numeral 2, son los afectados con la tutela. Y señor magistrado, como usted puede advertir en nuestro escrito, y ahora lo sustento, nosotros invocamos que sea afectado el artículo 71, numeral 2, inciso A, el derecho de Pedro Pérez Miranda a conocer los cargos formulados en su contra. Entonces, toda esta audiencia, señor juez, girará en torno del debate de si la Fiscalía, cuando formaliza la investigación en contra de mi patrocinado, ha formulado una imputación concreta o no concreta, suficiente o no suficiente, o si verdaderamente hay imputación. Pretensión concreta, señor magistrado, ¿qué es lo que buscamos? Al amparo del Acuerdo Plenario 4-2010, con la ponencia del doctor Hugo Príncipe Trujillo, solicito que declare fundada la solicitud de tutela de derechos en favor de mi cliente y, por tanto, ordene al Ministerio Público que precise, en algunos extremos, que aclare en otros y que haga imputación donde no la hay.
en otros extremos. Esto en garantía del derecho a la defensa, porque sin imputación concreta no hay posibilidad del ejercicio real y efectivo a la defensa, como dice el maestro argentino Julio Mayer. Bien, señor juez, no se puede construir castillos en el aire. En una imputación por lavado de activos, señor magistrado, no se puede imputar lavado, primero, sin identificar el tipo base, segundo, sin identificar las circunstancias agravantes. Y le voy a demostrar, señor magistrado, en el decurso de esta audiencia, cómo el Ministerio Público de manera ilegal, inconstitucional e inconvencional trata al señor, porque hablo del señor Pedro Pérez Miranda, no del personaje Peter Ferrari, yo hablo de la persona de Pedro Pérez Miranda. ¿Cómo esa persona que debe ser sujeto y no objeto del proceso penal, la Fiscalía viene tratándolo de manera indigna porque no le ha precisado los cargos en su contra? Y le voy a demostrar, señor juez, cómo hay deficiencias y a veces ausencias de imputación, primero en el tipo base, porque le han imputado 4 modalidades típicas: actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Primero demostraré esas deficiencias en la imputación en las modalidades del tipo base de lavado. Luego, señor magistrado, trabajaré las deficiencias y en algunos casos ausencias de imputación en la tipicidad subjetiva. Me refiero al dolo y me refiero al elemento de tendencia interna trascendente que prevé la Ley Penal de Lavado de Activos. Y en tercer lugar, me referiré a cómo la Fiscalía tampoco ha construido una imputación concreta y suficiente respecto de las circunstancias agravantes dependientes cualificadas del tipo base de lavado de activos. Pues bien, para ello, señor magistrado, permítame contextualizar. Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Masacre de La Rochela contra Colombia, es preciso, en todo caso penal, identificar en primer lugar el contexto dentro del cual se enmarcan los pedidos. Y el contexto de este caso, señor magistrado, es que este caso inicia allá por diciembre del año 2013, cuando ocurre una inmovilización, ojo, a unos lingotes de oro, no de mi cliente, sino del señor Miguel Ángel Rivero Pérez, titular de la empresa comercializadora Minerales Rivero SAC. De ahí para adelante se armó el caso de lavado de activos que hoy nos convoca para la audiencia. ¿Qué cosa ha hecho la Fiscalía? De diciembre del 2013 a enero del 2017, es decir, más de 3 años, vulnerando la casación 144-2012 ANCAS, caso César Joaquín Álvarez Aguilar, donde se ha establecido que máximo puede someterse una persona en diligencias preliminares a 8 meses. Acá se han tomado más de 3 años. En 3 años la Fiscalía, ¿qué ha establecido? Ha imputado cargos a 28 personas naturales y ha comprendido en la investigación a 9 personas jurídicas. O sea, tenemos un caso de 28 personas naturales y 9 personas jurídicas investigadas en esta causa. Y en esta causa, como usted va a poder ver, ¿cuáles son las empresas involucradas? Son las siguientes: Business Investment SAC, Costa Pacífico EIRL, La Mano de Dios SAC, Nueva Arica SAC, Gold MPP SAC, Silverbank SAC, Minerales Rivero SAC, Suma Ocro SAC y Yoruba EIRL. ¿Y quiénes son, señor juez, a criterio de la Fiscalía, los investigados? Todos ellos. Son 28. Acá está la enumeración. Pero yo vengo hoy a hablar por el señor Pedro David Pérez Miranda. Bien, es importante, señor magistrado, establecer el periodo de imputación. La Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, en el auto de calificación del cuaderno de extradición activa del ciudadano Martín Belaún del Ocio, ha establecido que en una imputación de delito es necesario establecer el comienzo del delito y el final del delito. Según la Fiscalía, el inicio del delito se da, o las actividades de lavado se dan, a partir del 28 de abril del 2012. Esto, señor magistrado, es de singular importancia, porque nos va a permitir, señor magistrado, primero identificar cuál es la ley penal aplicable en el tiempo. Como usted bien conoce, el lavado de activos como delito no convencional, exponente de la criminalidad organizada moderna, es un delito que data en el mundo desde el año 1988, cuando salió el Tratado de la ONU reprimiendo a las organizaciones criminales que tenían dinero producto del tráfico de drogas.
fue en el año 1991 que recién se criminaliza en el Perú a partir del artículo 296A y 296B, donde se castiga el lavado de dinero, no de activos, producto del tráfico ilícito de drogas. Luego ha habido un devenir de modificaciones. Entre ellas modificando, colocando al lavado como parte de la receptación, sacándola ahí, estableciendo la autonomía a través de la ley 27765, pero hoy, señor magistrado, debo precisar, la ley penal aplicable en el tiempo para este caso es el decreto legislativo 1106, no su modificatoria, el decreto legislativo 1249, que se da en noviembre del 2016, porque, ojo, seguramente la Fiscalía en su argumento sostendrá, es que el decreto legislativo ha cambiado, y ahora el artículo 10 del decreto legislativo, cuando habla del delito precedente, dice, la sanción no requiere delito previo, pero ojo, usted no puede utilizar en su resolución el decreto legislativo 1249, usted tiene que resolver sobre la base del decreto legislativo 1106. Señor abogado, ¿qué Sí. tiempo va a tomar? Porque ya va 5 minutos. Media y hora, señor 10 magistrado. No le voy a dar, 10, ¿Cuánto tiempo 10 me da? 15 minutos le voy a dar para que Señor sustente magistrado, su pedido. si me permite, la garantía del defensa eficaz dentro del artículo 9 requiere un tiempo razonable para poder ejercer la defensa. Muy bien, pero el Pero juez 15 es el minutos, director, señor juez. el juez es el director de la Por supuesto, audiencia. pero no es dictador. En todo caso, usted ya se ha tomado varios minutos. Estoy haciendo el contexto. Sí, pero tómese, sea breve. Yo le voy a dar, ¿qué Voy tiempo a me hacer- está proponiendo? ¿Qué tiempo me está proponiendo? Media hora, señor magistrado. Es demasiado, le voy a dar 20 minutos más, ¿ya? Bueno, en su Por momento favor, le pediré más. sustente su Sigo. pedido, sea preciso concreto. en lo concreto. que solicita. Son 10 y 5. Sí, preciso, y es necesaria esta digresión, señor juez. ¿Sí? Es absolutamente necesaria porque hay una multiplicidad de modificaciones. La vigente es el decreto legislativo 1106. Y el 1106, como usted conoce, según la imputación de la Fiscalía, se atribuye el artículo 1, el artículo 2 y las circunstancias agravantes del artículo 4. ¿Qué cosa dice la Fiscalía? Que Pedro Pérez Miranda realizó actos de conversión, transferencia, artículo 1, ocultamiento y tenencia, artículo 2, y con dos agravantes del artículo 4. Primero, la agravante de que se ha cometido el delito de lavado dentro de una organización criminal. Y segundo, que el lavado viene de un delito previo de minería ilegal. Ese es el caso que nos ha postulado el Ministerio Público. El punto es, señor magistrado, el tipo penal de lavado de activos, porque acá estamos discutiendo imputación concreta, primero es un delito no convencional, segundo es un delito novedoso, tercero, lo que es más importante, es un delito proceso o secuencia. Pero al ser un delito proceso o secuencia, porque se castigan varias conductas del proceso de lavado de activos, la Fiscalía tiene la obligación de establecer separadamente cómo se realizan los actos de conversión y transferencia y cómo se realizan los actos de ocultamiento y tenencia. Porque como usted conoce, una cosa es convertir y transferir activos, que como lo ha señalado el Acuerdo Plenario 3-2010, son delitos instantáneos. Otra cosa muy diferente es hablar del ocultamiento y tenencia, que son delitos permanentes, en primer lugar. En segundo lugar, no puede haber, esto lo dice la doctrina más autorizada, no puede haber una imputación en donde bajo un mismo hecho se sostenga que hay actos de ocultamiento y tenencia y actos de conversión y transferencia. Son conductas excluyentes, señor juez. ¿Qué cosa ha hecho la Fiscalía, señor magistrado? En primer lugar, el gran error de la Fiscalía es que solo respecto de business investment habla de actos de conversión y de transferencia también. Pero cuando uno analiza las otras 8 empresas que dice la Fiscalía que están vinculadas a mi cliente porque él sería el propietario real, fíjese, respecto de las otras 8 empresas, que son 8 imputaciones más, la Fiscalía no dice nada. La Fiscalía se queda callada, la Fiscalía hace mutis. No me dice, y por tanto yo no me puedo defender, si respecto de las otras empresas hubo actos de ocultamiento, hubo actos de tenencia, hubo actos de conversión, hubo actos de transferencia. Y si, por ejemplo, si hubo actos de ocultamiento y tenencia, la Fiscalía no explica cuáles son las modalidades del ocultamiento y tenencia, porque puede ser adquisición, puede ser utilización del activo, puede ser guarda, puede ser administración, puede ser custodia, puede ser recepción, puede ser ocultamiento. Pero lo que es peor, señor magistrado, la Fiscalía imputa ocultamiento y tenencia, fíjense, ¿y cómo ha construido su imputación? De que Pedro Pérez Miranda sería el propietario real de todas estas empresas.
En Business Investment él aparece, en las demás no aparece. En las demás él no tiene nada que ver. Para la Fiscalía sí. Pero miren la mala construcción de la imputación de la Fiscalía. ¿Cómo va a decir que Pedro Pérez Miranda oculta y tiene activos vinculados a estas empresas si él no aparece? Usted sabe que en una imputación de lavado por ocultamiento y tenencia solo puede darse la hipótesis de que oculta o tiene para un tercero. O sea, Pedro Pérez tendría que ser el testaferro de un tercero. Pero así no ha formulado la imputación la Fiscalía. Entonces, ¿yo de qué me voy a defender? Hay una frase que dice, dime de qué me imputas, dime de qué me acusas para saber de qué defenderme. Yo no puedo defenderme si la Fiscalía no ha precisado las modalidades típicas de lavado en los hechos. Aún más, ¿qué cosa dice la Fiscalía, señor magistrado? Usted lo va a escuchar. Es que una empresa era del hijo de Pedro Pérez. Es que la otra empresa era del sobrino de Pedro Pérez. Es que la otra empresa, su socio era su abogado. Es que la otra empresa era su amigo. Señor magistrado, a mí me parece absolutamente insensato e irracional. Yo pensaba, de verdad, yo creía que las penas infamantes y las sospechas por lazos familiares habían quedado en el pasado, en el derecho penal incario. Pero no, la Fiscalía rescata a Atahualpa, Pachacútec, y nos dice, no, si tú eres hijo de Pedro Pérez, lavas. Si tú eres abogado de Pedro Pérez, lavas. ¿Se puede sostener una imputación así? Yo respetaré el criterio que usted se pronuncie, la resolución que usted diga, pero señor juez, esa resolución será paradigmática, una imputación de lavado producto de minería ilegal. Aún más, y dado que me está dando un tiempo corto, voy a entrar a las circunstancias agravantes. A ver, disculpe que le interrumpe. Sí. Yo no suelo interrumpir, pero un poco para ordenar el debate. Ajá. Sí le entiendo toda la digresión, el contexto, doctor, pero ¿Es me necesario, interesa... señor Sí, le entiendo. ¿Es También necesario? estoy tomando nota. Me interesaría sobre todo que se centre en lo que es materia de su pedido. Ujú. Usted ha planteado por un tema de imputación, entiendo, ¿no? así De es. imputación. Así es que lo que vamos a ventilar tiene que ver con la imputación, no con tema de fondo. ¿Estamos claros, No doctor? estoy tocando tema de fondo, por supuesto. De Fiscalía, también. ¿Estamos claros en eso? ¿No? Sí, Estamos por claros. supuesto. Solamente el tema de la imputación, que sea Ajá. clara, precisa, concreta. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que está planteando. Sí, claro. Entonces, lo que yo le solicitaría o le requeriría, doctor, es que me nos diga en la imputación, qué Ajá. partes de la imputación de manera específica Ajá. es lo que va a cuestionar y nos diga por qué no cumpliría con la imputación concreta Muy bien. en preciso. Y nos diga, por ejemplo, respecto a tal conducta que se ha atribuido, tiene que indicar por qué razones usted considera que no se ha cumplido, para ir centrando el debate. ¿Sí? Específicamente. Muchas gracias, doctor. Página 42 de la disposición de formalización. Página Punto 40. sexto. Muchas gracias. 6.2. Específicamente, la Fiscalía dice que se le atribuye a la persona de Pedro David Pérez Miranda. Doctor, me permite, Sí. por favor, disculpa para seguirlo. Página 42 me dice, ¿no? 42, De la formalización. epígrafe 6, 6.2, de la formalización de investigación preparatoria. ¿6 cuánto, doctor? 6.2. 6.2. 6.2 algo más? ¿O va a empezar con 6.2 así? Parte por parte, señor magistrado. Sí, no, para, Sí, claro. no, yo le pregunto solamente Sí, para claro. ir siguiéndolo. Sí. Muy bien, yo tengo 6.2 que habla de la imputación específica. Ajá. 6.21, premisa. Ujú. ¿Va a partir de ahí? Sí. Ya, para que me vaya indicando, doctor, para ir Perfecto. tomando nota. Muchas gracias, doctor. Continúo. Entonces, Disculpe en la interrupción. página 42, señor magistrado, en el 6.2, la Fiscalía le imputa a Pedro Pérez Miranda tener el dominio de las empresas Business Investment SAC, Minerales La Mano de Dios SAC, Minerales Gold MPP SAC, Comercializadora de Minerales Rivero SAC, Empresa Minera Costa Pacífico, Minera Nueva Arica SAC, Silverbank SAC, Compañía Minera Suma Ocro SAC y Negociaciones Yoruba EIRL. Esta parte es breve, la voy a leer exactamente. Dice, por cuanto sería el propietario real de las referidas empresas, a través de las cuales habría incurrido en el delito de lavado de activos
provenientes de la minería ilegal, en la modalidad de actos de conversión y transferencia, así como actos de ocultamiento y tenencia, contando para ello con la participación de sus co-investigados, a efectos de retirar y transferir dinero, así como adquirir bienes muebles e inmuebles, dándole apariencia de legalidad para luego regresar las ganancias en poder del líder de la presunta organización. En concreto, respecto de Business Investment. Respecto de Business Investment, habla de las operaciones de exportación de oro que hace Business Investment y que esas operaciones de exportación de oro se hacen hacia Estados Unidos. La Fiscalía dice que hay conversión, ¿no es cierto? Para que haya conversión, señor magistrado, tiene que haberse mutado el bien o efecto ganancia de un cuerpo a otro cuerpo. La Fiscalía no precisa cómo, cuándo y dónde. Ahí está el defecto de imputación. Respecto de minerales, la mano de Dios. Eso aparece en la página... Para anotarle, doctor. Ajá. Tampoco le voy a dar tiempo, pero lo que me interesa es esto, para ir anotando y para también la Fiscalía pueda responderle. Respecto de business, me dice, ¿qué es lo que no ha precisado? La Fiscalía imputa conversión, actos de conversión. Y se queda en eso. Dice que convirtió. No explica cuál fue el bien previo ilícito y cuál es el bien lavado, lícito. La conversión es una transformación, es una mutación. Ese proceso de mutación no lo explica la Fiscalía. Y tiene que precisarlo, cómo, cuándo y dónde. Circunstancia de tiempo, modo y lugar. Y no lo ha hecho. Continúe, doctor. Perfecto. En la página 49, respecto de minerales, la mano de Dios, SAC. Dice la Fiscalía que hay una vinculación de Pedro David Pérez Miranda con las empresas minerales, la mano de Dios, SAC, y sus activos de origen ilegal. ¿Cuál es el centro de la imputación para la Fiscalía en relación con esta empresa? Dice la Fiscalía. Se presume que Pedro David Pérez Miranda sea el propietario y o inversionista de la empresa minerales, la mano de Dios, SAC, por los siguientes hechos. Cita un conjunto de elementos de convicción. Pero, señor juez, vamos a nuestro pedido. Yo no estoy discutiendo si hay uno, dos o varios elementos de convicción. Lo que yo estoy discutiendo es, no hay una proposición fáctica acá respecto de la modalidad típica que vincula a Pedro Pérez con la mano de Dios. ¿Qué hubo acá? ¿Hubo conversión? ¿Hubo transferencia? Es decir, ¿se movió el bien de un punto a otro? ¿Hubo ocultamiento y tenencia? Es decir, ¿se realizaron actos para no evidenciar o para tapar el rastro del bien o efecto ganancia ilícita? ¿Qué hubo acá? La Fiscalía no dice absolutamente nada. Así que no voy a entrar a discutir las manifestaciones ni nada, porque como usted bien dice, esto no es una audiencia ni de fondo ni de desahogo de pruebas. Vamos a la siguiente empresa. A ver, para copiarle bien, doctor, usted dice Sí. que no ha precisado la modalidad de lavado de activos. Exacto. ¿Qué ¿Correcto modalidad eso? típica? Sí. Para poder... Sí. Continúe, por favor. Bien. Respecto de Minerales Gold MPP SAC, página 69. Dice la Fiscalía que hay una vinculación de Pedro David Pérez Miranda con la empresa Minerales Gold MPP SAC y sus activos de origen ilegal. A partir de la página 69. ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía sostiene, se acreditó que Pedro David Pérez Miranda se encuentra vinculado con la empresa Minerales Gold MPP SAC. ¿Por qué? Por haber sido apoderado de dicha empresa, conforme se acredita con la partida registral TA. Ello demuestra que el verdadero propietario de la empresa Minerales Gold MPP SAC viene a ser el investigado Pedro David Pérez Miranda. Luego dice, se acredita la vinculación de Pedro David Pérez Miranda con la empresa Minerales Gold MPP SAC a través de su empleado Nimrod Javed Sánchez Astopilco, quien fue una de las personas que transportó y entregó el mineral de la empresa Minerales Gold MPP hasta los almacenes de Talma Servicios Aeropuestarios para su exportación, conforme se acredita con el warehouse sobre traslado de mineral aurífero. Señor magistrado, nuevamente acá. La Fiscalía respecto de Minerales Gold MPP SAC no precisa la modalidad típica. ¿Qué acto hubo acá? Conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. Y ojo, tanto en la anterior empresa, que es la empresa Minerales de la mano de Dios, como en esta empresa Minerales Gold MPP SAC, además hay otros dos defectos de imputación. La Fiscalía no precisa
¿sí? No precisa de manera meridiana si el dolo de Pedro Pérez Miranda fue un dolo directo o un dolo eventual, porque el decreto legislativo 1106 reprime a nivel de dolo directo, conoce el origen ilícito, o dolo eventual, debe presumir su origen ilícito. No solo no establece las modalidades típicas, sino que tampoco establece el tipo de dolo. Una cosa muy diferente, señor magistrado, es yo organizo mi defensa respecto de refutar dolo eventual, una cosa muy distinta es organizar la defensa para refutar dolo directo. Pero además hay otro defecto en la imputación, hablando de estas dos últimas empresas, de Mano de Dios y de Gol MPP SAC. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos no se hace, señor magistrado, ninguna precisión de hechos, no hay ninguna proposición fáctica que acredite el elemento subjetivo de tendencia interna trascendente que establece la ley de lavado de activos. Cuando la ley de lavado de activos, me refiero al decreto legislativo 1106, dice que se castigan los actos de conversión o transferencia o los actos de ocultamiento y tenencia imputados a Pedro Pérez, dice muy claramente, leo, que el que convierte, transfiere bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce debe presumir, dice, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. ¿Cómo se llama eso? Aun cuando el acuerdo plenario 3/2010, ¿sí?, bajo la ley 27765, utilizaba ese elemento, distinto por cierto en su redacción antes, lo utilizaba como un elemento típico que acreditaba el delito de resultado de lavado, pero ojo, según esta ley, este elemento es un elemento de tendencia interna trascendente. ¿Qué quiere decir? Que para lavar, según la ley de lavado de activos, no basta tener dolo directo o dolo eventual, sino que además el agente, o sea, para este caso, Pedro Pérez, tendría que haber actuado, comportado de tal manera, con el propósito, con la finalidad de evitar que el Estado identifique, incaute o decomise los bienes, efectos o ganancias ilícitas. La pregunta es, la Fiscalía ha dado, no le pido un párrafo, ni siquiera le pido una línea, ni siquiera una palabra, una sílaba, una vocal siquiera, que acredite este elemento de tendencia interna trascendente. No ha dicho nada. Hay una ausencia de imputación sobre el elemento de tendencia interna trascendente. Ojo, la Fiscalía sostendrá, pero es que se puede deducir, se puede desprender por ahí, porque esa es la historia que nos ha contado en la formalización. Se desprende por ahí. Cuidado, porque yo no tengo que desprender nada. El Tribunal Constitucional, el caso Margarita Toledo Manrique, el caso Jeffrey Imlet, el caso Sardón ha establecido, la imputación debe ser explícita, no implícita. O sea que eso de desprender queda para la Fiscalía, no para la defensa. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento en relación con las empresas Mano de Dios y Minera Gol MPP que evidencie en los hechos cuáles son las proposiciones fácticas de este elemento de tendencia interna trascendente? Nada sobre eso. Paso a la siguiente empresa. Doctor, a ver, precíseme eso. ¿Qué es lo que está solicitando? Lo que estoy solicitando es que… Respecto a la tendencia interna trascendente, la acreditación… Que haya hechos, no que acreditación, hechos. Hechos. Que haya hechos, no hay hechos. Muy bien, solamente para… Continúe. Sigo. Con la vinculación con la comercializadora de minerales Rivero SAC. Eso aparece a la página 92 de la disposición de formalización. Dice, vinculación de Pedro David Pérez Miranda con la empresa comercializadora de minerales Rivero SAC y sus activos de origen ilegal. ¿Y qué dice? A partir de la página 110, precisa, que el investigado, Joseph César Leiva Miyashiro, ha declarado que el dueño de la empresa comercializadora de minerales Rivero SAC sería Pedro Pérez Miranda y que Miguel Ángel Rivero Pérez, quien aparece como gerente general, solo sería sobrino de Peter Ferrari. 2. Dice la Fiscalía, que el investigado Luis Rolando Madueno Chocano, quien aparece como apoderado de la empresa comercializadora de minerales Rivero SAC, ha señalado que entre los meses de noviembre o diciembre de 2013 fue contratado por los trabajadores o guardaespaldas de Pedro Pérez en el inmueble tal, quienes lo condujeron al inmueble ubicado en Batallón Libre de Trujillo, en donde le presentaron a Pedro Pérez. Y narra ahí de que va a presentar documentos para constituir la empresa. 3. Habla de acreditación de la vinculación de Pedro Pérez y cita declaraciones y documentos. Acá, la pregunta del señor magistrado, ¿qué es lo que falta? Acá, para este caso, lo que falta es las modalidades típicas en específico. ¿Qué se le imputa?
conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. Si es ocultamiento, tenencia, ¿qué se le imputa? Adquirir, utilizar, guardar, recibir, conservar, ¿qué se le imputa? No dice nada la Fiscalía. O sea, acá no hay defectos de imputación, acá hay una ausencia de imputación, acá no hay imputación. Y sobre el tema del dolo, tampoco trabajan el dolo, si es directo o eventual, y sobre el elemento de la tendencia interna trascendente, elemento subjetivo del tipo adicional al dolo, tampoco dice nada la Fiscalía. Hasta ahí estamos, señor juez, para seguir. Sí. Bien. Luego, la vinculación con la empresa, Compañía Minero Costa Pacífico EIRL, aparece a partir de la página 111 de la disposición de formalización. 111. Dice la Fiscalía, la vinculación de Pedro David Pérez Discúlpeme, Miranda. Sí. Disculpe, creo que tengo otra numeración. Yo tengo Sí. acá esto en la página 140 sobre la compañía minera Costa Pacífico EIRL. Ya. Doctor, Entonces le digo el punto. Dígame, Punto E. Sí, dígame. si me permite, me parece que la numeración que está indicando la avalada defensa es respecto a la carpeta, porque la formalización tiene otra numeración. Los folios me parece que es de la carpeta fiscal. ¿Es correcto eso, por favor? Porque Me parece que es de Claro, la carpeta fiscal. fíjese, cuando a mí me notifican la formalización, me notifican así, ¿no? así no, pero ¿qué página, por favor? Lo que pasa Acá es lo que hemos seguramente identificado. usted está citando la página de las dos. Claro, claro. No. Quisiera, por favor, que me indique qué Ya. página en específico, porque... Bien. Le digo la página específica. Sí, está bien. por favor. 116 me aparece acá, de la empresa Nueva Arica, pero estamos ahorita no en Nueva Arica. Ubícame dónde estamos. No, en la que Estamos en corresponda. Minera Costa Pacífico. Costa IR. Pacífico. Sí, le voy a Siga indicar nomás. la página. A ver, por favor. Sí. Sí, por eso no lo ubicaba con facilidad. Entiendo que- 140, señor magistrado. es. Muy bien, ahora sí estoy en 140. Ya. Sí, por Es eso. Compañía Minera Costa Pacífico. Muy bien. Continúa, por favor, doctor. EIRL. Gracias, señor juez. Entonces, respecto de la compañía minera Costa Pacífico, EIRL, dice la Fiscalía, en los hechos imputados, que la vinculación de Pedro David Pérez Miranda con la empresa Compañía Minera Costa Pacífico, EIRL, y sus activos, se acredita a través de su empleado Nímor Javés Sánchez Astopilco, quien fue una de las personas que transportó y entregó el mineral de la empresa exportadora hasta los almacenes de Talma Servicios Aeroportuarios para su exportación conforme se acredita con el warehouse. También se le vincula a Pedro David Pérez Miranda con los activos de la empresa Costa Pacífico a través de su primo Juan Francisco Miranda Briceño, primo hermano, y de su empleado Alfredo Néstor Egochuaga Rosas, quien ha sido beneficiario de cheques girados por la empresa Costa Pacífico EIRL. Respecto de esta empresa, de la vinculación con esta empresa, señor juez, ¿cuáles son los defectos de imputación? Los defectos de la imputación, señor magistrado, es que no se establece nuevamente la modalidad típica, o le alcanza el artículo 1 de conversión a transferencia, o le alcanza a Pedro Pérez el artículo 2, ocultamiento y tenencia. No establece qué modalidad típica. En segundo lugar, respecto de que habría actuado como organización criminal, más allá de que diga que es primo hermano, que el otro era su seguridad, más allá de esa vinculación, no establece esa vinculación de roles, que es la base fáctica básica de la organización criminal, no lo establece. Y aún más, respecto del dolo, respecto de Pedro Pérez Miranda, no dice con qué dolo actuó, dolo directo o eventual. Respecto del elemento de tendencia interna trascendente, tampoco dice en los hechos cómo Pedro Pérez Miranda evitó que se identifique, que se incaute o se decomise los bienes, efectos o ganancias, que es el objeto material del lavado. Seguimos con la empresa minera Nueva Arica SAC. Esto aparece en la página 116, me parece 116 acá, pasa que la copia es también defectuosa, pero es la empresa minera Nueva Arica SAC, que es el punto F, 116. según lo que puedo ver acá. 146, doctor. 146. La copia está mal, que nos ha dado la Fiscalía. Ya lo ubiqué. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. La empresa entonces minera Nueva Arica SAC, dice el representante del Ministerio Público, que la imputación se centra en lo siguiente, que la vinculación de Pedro Pérez Miranda con la empresa minera Nueva Arica SAC y sus activos
se acredita a través de su empleado Nimrod Javés Sánchez Astipilco, quien fue una de las personas que transportó y entregó el mineral de esta empresa exportadora hasta los almacenes de Talma Servicios Aeroportuarios para su exportación. ¿Qué es lo que falta acá? Lo único que dice la Fiscalía es la vinculación. ¿Qué es lo que falta? Modalidades típicas. ¿Qué modalidad hubo? Conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. ¿Qué es lo que falta? Precisión del dolo. ¿Qué tipo de dolo? ¿Dolo directo de primer grado? ¿Conocimiento directo del origen delictivo? ¿O dolo eventual? Representación del origen delictivo y aceptación de eso. ¿Qué es lo que falta también? Lo que falta es la identificación precisa, circunstanciada del elemento de tendencia interna trascendente. ¿Cómo Pedro Pérez Miranda, en relación con esta empresa, evitó la identificación, incautación o decomiso de los bienes de origen ilegal supuestamente? También lo que falta, por supuesto, señor magistrado, en relación con el artículo 4 del decreto legislativo 1106, falta la acreditación de la procedencia delictiva, pero yo sobre eso tengo un apartado que voy a tocar. Luego, la empresa... Me dice acreditación. Perdón, falta la identificación de la procedencia delictiva de la minería ilegal. No acreditación, sino identificación. Identificación de la... Identificación de la procedencia delictiva de minería ilegal del objeto material de lavado. Cómo la minería ilegal genera ganancias ilícitas para este caso. Continúa. Bien. Sigo con la empresa Silverbank SAC. Eso aparece en la página 153. Dice la Fiscalía, la imputación: el vínculo que existe entre el investigado Pedro David Pérez Miranda con la empresa Silverbank SAC es que, en virtud a que Pedro Pérez Miranda se le vincula con la empresa Silverbank SAC y sus activos de origen ilegal, porque en su calidad de gerente general de la empresa Business Investment SAC, desde su cuenta corriente número tal en el Banco Interbank, en el periodo de entre 28 de agosto del 2012 hasta el 28 de septiembre del 2012, ha realizado 16 transferencias a la cuenta corriente en el Banco Continental de la empresa Silverbank SAC por el importe de $34.600, que sería producto de las exportaciones de oro ilegal realizado por la empresa Business Investment, conforme se acredita en el reporte. Aquí, señor magistrado, sobre estas transferencias, quiero saber, y por eso la imputación debe ser explícita, si de verdad la Fiscalía está apostando por el verbo rector transferir, o va a apostar por otro verbo rector, va a apostar por el convertir. Si es transferir, que es movimiento de un punto a otro, la Fiscalía tiene que precisar el entroncamiento de la transferencia con el oro ilegal, que no lo hace, solo lo menciona, pero no lo desarrolla. Dice, viene de la exportación de oro ilegal, pero no dice cuáles son los hechos para afirmar por qué había oro ilegal. Tampoco, para estos efectos de Silverbank, se establecen los hechos que sustentan el elemento de tendencia interna trascendente, la evitación del origen, identificación o decomiso del bien o ganancia ilegal. Luego sigue la empresa Negociaciones Yoruba EIRL. Está en la página 159, señor juez. Dice la Fiscalía que en relación con la empresa Negociaciones Yoruba IRL, la vinculación es que haber recibido la transferencia de $5.500.000 americanos de la cuenta corriente tal del BBVA Continental, correspondiente a la empresa Business Investment, dinero que provendría de la presunta comercialización ilegal de minerales auríferos oro exportado por dicha empresa. La vinculación del investigado Pedro Pérez Miranda con la empresa Yoruba IRL parte de la situación de hecho de que es a través de su empleado Alfredo Néstor Egochaga Rosas, quien es la persona que retiró el importe del dinero transferido. La Fiscalía, en este caso, primero que defina si va a apostar por la transferencia o la conversión o alguna otra conducta típica. Segundo, pido que la Fiscalía defina cuál fue el dolo directo o dolo eventual. Tercero, pido que la Fiscalía defina en hechos, en proposiciones fácticas, por qué la conducta de Pedro Pérez Miranda supone que actuó
con el propósito de evitar la identificación, origen o incautación o decomiso de la ganancia ilegal. Y luego tiene que identificar por qué hay ganancia ilegal. No lo ha hecho. Yo cómo me defiendo de una imputación. Ha lavado dinero de ganancia ilegal y no me dice cómo se obtuvo la ganancia ilegal. Se supone que si yo lavo una ropa sucia, no lavo una ropa limpia. Entonces, la suciedad o rastro o mácula del activo tiene que ser definida. La Fiscalía no lo ha hecho. Luego, en relación con la compañía minera Suma Ocro SAC, eso aparece a partir de la página 162, señor magistrado, dice, la vinculación de Pedro Pérez Miranda con la empresa Suma Ocro es porque es primo, hermano y empleador de Alberto David Pérez Miranda en la empresa Business Investment SAC, conforme se acredita con la partida electrónica tal y el informe de salud en donde se señala que Alberto David Miranda Pando es aportante de salud en esa empresa. Yo no quiero que la Fiscalía me saque el árbol genealógico de Pedro Pérez Miranda, porque esto no es una audiencia para saber la familia de Pedro Pérez. Yo lo que quiero en esta audiencia es que usted le ordene a la Fiscalía que precise por qué, más allá de ese vínculo familiar que existe, ¿sí? Más allá de esa vinculación familiar, ¿cuál es la vinculación con lavado de activos? ¿Dónde está la ganancia ilícita? ¿Dónde está el dolo, si es directo o eventual? ¿Dónde está la modalidad típica? Si es conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. Y lo que es peor, ¿dónde está el elemento de tendencia interna trascendente? Hechos del comportamiento de Pedro Pérez que actuó con el propósito de evitar que identifique el estado del origen o la ganancia ilícita del bien efecto ganancia. Señor magistrado, eso es en relación con las empresas. Tenemos luego un siguiente apartado. Dado que la imputación de la Fiscalía es empresas y personas, solo voy a mencionar para abreviar. Son 27 coinvestigados de Pedro David Pérez Miranda. Y en muchos de los casos de las empresas, solo se hace referencia a que es hijo, a que es primo, a que es abogado, a que es familiar, a que fue su jefe de seguridad. La pregunta es, cuando la Fiscalía postula que hay una vinculación, que hay una relación, que hay una concertación de Pedro Pérez con alguno de los 27 coinvestigados, tiene que decir la Fiscalía y no lo hace. Tiene que decir la Fiscalía cómo, cuándo y dónde se dio esa vinculación. Porque cuando el fiscal me dice, es que es su primo, es que es su primo hermano, es que es su sobrino, es su hijo, ¿y novedad? ¿Noticia? No, es que así no se puede construir una imputación de lavado. Que se haya trabajado mal, que el Ministerio Público haya estado acostumbrado y que la defensa se lo hayan permitido, por cierto, de que puedes construir una imputación de lavado, porque es el clan familiar. Hay que sacar así la prensa, pues. Hay que estigmatizarlo, porque cuando la Fiscalía no tiene un buen caso, ayúdame prensa, sácame Canal 4, sácame Canal 5. Pues no tengo caso, pues. No tengo caso. Hablemos de Peter Ferrari, no hablemos de Pedro Pérez. Yo hablo de Pedro Pérez, no de Peter Ferrari. Y lo que me indigna es que la Fiscalía no haya sido capaz, luego de más de 3 años de diligencias preliminares, de precisar dolo, de precisar elemento de tendencia interna trascendente, de precisar respecto de cada empresa y cada coinvestigado la vinculación y la modalidad típica. No lo ha hecho. Paso a los últimos 2 puntos de mi exposición, señor magistrado. Con esto cierro. Doctor, le rogaría por favor que termine porque tenemos otra son audiencia. Hay los otra últimos audiencia 2 puntos. y le he dado más de media hora, en verdad. Sí, son los 2 últimos puntos, señor juez. Ya hablé del tipo base, ahora me falta hablar de las agravantes y voy a ser muy breve sobre eso. Puntual. 5 minutos para cada uno. Señor juez, yo soy puntual, yo no repito argumentos. Ojo. Sí, sí, por Yo eso le le pido, digo, si usted yo le he escucha que yo dado... repita algo, córteme. No se preocupe, Mientras pero ya repita, usted déjeme hablar. ha pasado ya la Sí, media por hora, en supuesto. verdad. Señor juez, Sí, sí. pero mi cliente está preso. Sí, le entiendo, doctor, pero... El reloj o la libertad, no, usted dígame. Doctor, continúe, doctor, le he dado Está bien. bastante tiempo, por eso le estoy Artículo 4 del Decreto Legislativo 1106, Ley Penal de Lavado de Activos. Yo postulo que las deficiencias de la imputación o ausencia de imputación no solo alcanzan a las modalidades del tipo base, que ya he explicado suficientemente, sino que además la Fiscalía tiene defectos de imputación en las circunstancias agravantes dependientes cualificadas. Es decir, la Fiscalía le imputa a mi cliente que ha lavado dinero producto del oro ilegal y le imputa a mi cliente, por eso
la pena es alta, no menos de 25 a 35 años, ¿sí? Ha imputado a la Fiscalía de que mi cliente sería el líder de una organización criminal. Muy bien, vamos a esas agravantes. En relación primero con el delito previo, minería ilegal. Como sabe la Fiscalía, conforme al Acuerdo Plenario 2-2012, al recurso de nulidad 956-2011, y además a la resolución que ha sacado el presidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez Tineo, el auto de casación 6-2015 Arequipa, un caso de violación. La Fiscalía tiene que precisar no solo tipo base, sino también las agravantes. O sea, no basta imputar tipo base, hechos del tipo base, sino también hechos del agravante. Respecto del agravante, delito, fuente o precedente, minería ilegal, la Fiscalía, ¿qué cosa dice? Ha dado dos menciones. Primero, en relación a comercializadores, Minero Riveros SAC ha dicho, como Miguel Ángel Riveros es sobrino de Pedro Pérez, y cuando este declaró, dijo, yo he sacado de una concesión minera, llamaron a declarar al gerente de la concesión minera, y dijo, no, de ahí no le he dado el oro. Ah, ya está el oro ilegal. Y la pregunta es, ¿y qué cosa tiene que ver, más allá de su vínculo de tío a sobrino, Pedro Pérez con Miguel Ángel Rivero? La Fiscalía, y le pido a la Fiscalía que me explique los hechos de por qué hay oro ilegal ahí, y cómo Pedro Pérez sabía, o debía saber, de que era oro ilegal. Dos, respecto de la vinculación que hay una empresa, mencionan un tal Soria Cipriani y a uno más que están investigados por minería ilegal. Entonces la Fiscalía dice, como Pedro Pérez tiene dos operaciones comerciales, tiene transacciones con Soria Cipriani y el otro, que están investigados por minería ilegal, entonces ahí viene el conocimiento de que el dinero que viene del oro ilegal. Pero ojo, señor magistrado, acá hay un problema grave de hechos. Cuando Pedro Pérez hace la comercialización es en el año 2012. Cuando lo investigan al señor Soria Cipriani es un año después. O sea, la foto de la transacción de Pedro Pérez es un año antes de que este señor sea investigado. Salvo que la Fiscalía quiere introducir un caso en donde Pedro Pérez tiene que tener visión de futuro, salvo que Pedro Pérez no sea tratado como ciudadano, sino como Iron Man, fuera de ese supuesto, señor magistrado, fuera de esa circunstancia, la Fiscalía no ha identificado los hechos o proposiciones fácticas en que se vincula su conocimiento o deber de conocer con el oro ilegal. La Fiscalía invocará el artículo 10 del tipo penal, que dice, autonomía del delito previo. Ojo, la Fiscalía tiene que atenerse a la ley. Para ese entonces, usted sabe que esta ley sale el 28 de abril del 2012 y los hechos empiezan del 18 de abril de 2012. Para ese entonces era vigente el artículo 10 que decía que el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que se produjeron, el dinero, bienes, efectos de ganancia, hayan sido descubiertas o hayan sido sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o sentencia. Luego se reforma con el decreto legislativo 1249 en el 2016 y habla de la sanción. En ese momento no se aplicaba la sanción. ¿Por qué es importante esta mención? Porque fíjese, traigo conmigo una ejecutoria, el recurso de nulidad 3091-2013 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ponencia del hoy presidente de la Sala Permanente, Josué Pariona Pastrana, en ese entonces presidente de la Academia de la Magistratura. Dice el doctor Josué Pariona Pastrana que, analizando las conductas de ocultamiento de la Ley 27765, Ley Penal de Lavado de Activos, dice lo siguiente: si bien el delito precedente o llamado delito fuente en el delito de lavado de activos es un elemento importante a corroborar en la configuración de este delito, si bien se ha precisado por ley que no es necesario que dicho delito se encuentre siendo investigado, sí, dice la Suprema, debe ser corroborado mínimamente. Señor magistrado, a Pedro Pérez Miranda no le han formalizado una investigación solamente bajo el artículo 336. A Pedro Pérez Miranda le han pedido prisión. 18 meses de prisión que usted ha dictado. ¿Y qué cosa es lo que postulo? Le pido que usted resuelva, señor magistrado. Yo postulo el siguiente razonamiento. Si nos atenemos a la casación 626-2013 Moquegua, ¿qué cosa dice? La causa probable del artículo 268, numeral 1, o sea, los graves y fundados elementos de convicción que forman causa probable, tienen que ser para el fiscal cuando pide prisión iguales a los de etapa intermedia. En otras palabras, cuando un fiscal postula un caso de lavado, formaliza y pide prisión, tiene que tener tantos elementos y por tanto, los elementos son consecuencia del hecho, tantos hechos identificados como si ya estuviera en etapa intermedia. Invoco el criterio de la Corte Interamericana, caso Barreto, Leiva y otros contra Venezuela. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana?
no es lo mismo formular cargos que acusar. Cuando tú acusas, que es para este caso, para el requerimiento de prisión, cuando tú acusas, tú requieres ser absolutamente exhaustivo respecto de los hechos vinculados al tipo penal. No se puede hacer de otra manera. Y la Fiscalía no ha dicho, más allá de ciertas menciones genéricas, exactamente de dónde la procedencia de la minería ilegal. Más aún si a mi cliente nunca, señor juez, nunca se le ha incautado oro ilegal. Y por último, respecto de la segunda agravante. La agravante de ser líder de una organización criminal. Dice la Fiscalía, acá le he traído, he tomado foto a esta parte de la imputación, dice la Fiscalía, en el presente caso se imputa a los investigados pertenecer a una presunta organización criminal liderada por Pedro David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, e integrada por sus coinvestigados respecto a la presunta comisión de lavado, siendo el delito previo minería ilegal en agravio del Estado. Dice la Fiscalía, esa es la imputación en la agravante, esta organización criminal se encontraría inmerso dentro del grupo central o tipología 4 del crimen organizado, por ser aparentemente una estructura flexible, una estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas, siendo además una estructura de tipo horizontal. Muy bien, ya la Fiscalía me ha descrito perfectamente la tipología que la ha sacado la Convención de Palermo del año 2002, Convención de las Naciones Unidas contra la organización, contra las organizaciones criminales transnacionales, Convención de Palermo, se firmó en Italia. Lo ha sacado muy bien, ha leído las recomendaciones de la Oficina de las Drogas y el Delito de la ONU, me parece perfecto, yo saludo eso, pero lo que le ha faltado es lo más importante. Me ha dicho la conclusión, pero no me ha dicho las premisas. En otras palabras, como dice Manuel Atienza, lo que me ha dicho es, eso es una falacia de petición de principio. Dice la Fiscalía, hay organización criminal, hay tipología 4, pero no me explica por qué la organización es flexible. No me explica la vinculación del líder con los supuestos miembros de la organización. Tampoco me explica la alta especialización, porque eso es lo que pide la ONU, alta especialización que tienen que tener los miembros de la organización, sobre todo el líder, para acreditar y requerir sus planes delictivos. No dice nada, simplemente emite la conclusión, pero faltan las premisas. En resumen, señor magistrado, hemos demostrado ampliamente, en algunos extremos defectos, en otros extremos ausencia de imputación respecto de las modalidades típicas, conversión, ocultamiento, transferencia, tenencia, respecto del delito fuente de minería ilegal, que es circunstancia agravante, y respecto del liderazgo de una organización criminal, que es otra circunstancia agravante. Por lo cual, reitero mi pedido inicial, declare fundada la solicitud de tutela y ordena a la Fiscalía que precise, que complete o que aclare respectivamente los extremos de la imputación anotados. Gracias. A ver, sobre el tema de la organización criminal, para tomar bien nota de lo que está pidiendo, no explica por qué sería una organización flexible, Sí. no explica la vinculación del No investigado implica la vinculación más allá de sus relaciones familiares o amicales con o los demás. profesionales. Exacto. Y lo tercero, ¿qué cosa era? La alta especialización que requieren los planes delictivos en una organización criminal de tipo 4, que es lo que ha postulado la Fiscalía. Muy bien. El otro punto que usted mencionó sobre la presunta vinculación del investigado respecto a Rivero Sac, respecto al oro, a que cómo sabía que era oro ilegal, es lo que dice. Respecto a Cipriano, ¿qué cosa dijo? A Soria Cipriani, hay una vinculación, la Fiscalía sostiene lo siguiente, Soria Cipriani está investigado por minería ilegal, Sí, por tanto, la falta de vinculación es que no tiene conexión temporal. Cuando Pedro Pérez hace la... A ver, por favor, Sí. Silencio, por favor. Voy a pedir silencio, estamos en una audiencia. Sí, por favor, el debido respeto, para poder escuchar bien al abogado, por favor, si fuese tan amable. Continúe, Bien. doctor. A ver, Cuando por favor. Pedro Pérez tiene el trato comercial con Soria Cipriani, este no estaba siendo investigado. Ahí lo investiga un año después. Entonces la Fiscalía tiene que precisarme ahí cuál es la vinculación o el deber de conocimiento o el dolo directo del oro ilegal como delito fuente. Muy bien, ya tomé nota de todo lo que ha planteado. Prácticamente se ha tomado más de 45 minutos, doctor. Yo le agradezco, señor juez, pero mi cliente está preso. Tengo que Sí, le ejercer la entiendo. defensa adecuada. El problema es que tenemos otra audiencia a las 11. Eso es lo claro, por esa razón. Fiscalía, ¿qué tiempo va a tomar más o menos su intervención? No, dígame nomás lo que va a tomar. Si va a ser más de 5 minutos, Sí. más de 10, 20,
para poder hacer la proyección, porque voy a suspender la audiencia para más tarde, a ver si hay, porque hay otra audiencia en esta sala, ese es el problema. Porque no quisiera cortarle también, ese es el tema. Porque a las 11 está programada una audiencia en esta sala con otro juzgado. Y la idea también es escucharlo a usted. En la tarde. ¿No hay otra sala de audiencia? Toda la tarde. Lo que puedo hacer, voy a suspender la audiencia, pero voy a escucharlo al propio investigado de una vez, ¿ya? Luego lo va a escuchar usted, ¿ya? Porque quizás ya luego no tengamos el enlace con el propio investigado. ¿Ya? Y va a ir a buscar sala porque les manifesté, no tengo problema, en la sala ya tenemos problemas de tiempo en realidad. ¿Sí? A ver, con el investigado, por favor. Por favor. Y vas buscando sala. Para ver en la sala o sobre la tarde. Muy bien, estamos enlazados con el investigado Pedro David Pérez Miranda. Se le ponen autos de que su abogado está pidiendo una tutela de derechos. Usted ha escuchado el pedido de su abogado. En buena cuenta está diciendo de que, en resumen, lo que la imputación que le ha formulado el Ministerio Público en contra suya no respeta, no, digamos, la Fiscalía no ha formulado de manera clara, precisa y concreta los cargos contra usted. Usted lo ha escuchado. ¿Qué tiene usted que decir para poder, sobre este pedido? Solamente sobre este pedido, que versa sobre el conocimiento de los cargos. Le voy a dar un espacio entre 4 a 5 minutos para que exprese lo que crea conveniente. Adelante. Buenos días, señor juez. Antes de todo, discúlpeme que le interrumpa. Usted, si desea, puede guardar silencio, es su derecho, y si desea también puede intervenir. Adelante, no lo interrumpo más. Ya, señor juez, muchas gracias. Saludando siempre a mostrado con todo respeto al señor juez, al señor fiscal, al procurador, a mis abogados y a los familiares. Doctor, acá estamos por el tema que usted acaba de mencionar, el derecho. Solamente no voy a ahondar en el tema jurídico, el cual no me compete y la cual tampoco tengo conocimiento. Lo único que le pido específicamente y concretamente es que me deje defender, que me defienda mi abogado, para que esto se aclarezca y se acabe de una vez. Nada más. Porque en este tiempo que he estado acá y en 3 años y medio que vengo investigando, la Fiscalía no me ha demostrado con una prueba objetiva un delito de la cual estoy acá. Solamente son palabras, indicios, palabras, dichos, dicen. Bueno, eso no es un delito. Por último, el tener empresa, que le habla, tiene 40 años de trabajando en estos negocios del oro, conozco muy bien el negocio del oro, y tener empresas, exportar, usando los medios del Estado y los bancos internacionales y nacionales, no es delito. Es más, tener empresas de la cual no me corresponde a nombre de mis sobrinos, hijos, primos, amigos, tampoco es delito, no es ilegal. Entonces, ante esto yo pido que deje que mi abogado me defienda y que se haga justicia, aún creo yo en la justicia de mi país. Muchas gracias, señor juez. Muy bien. En verdad, hay otra audiencia y se van a generar ahí desbalances.